momento. De modo que vamos a tratar ese tema, pero yo quisiera abrir el programa hoy día con esa hermosísima oración de San Francisco de Asís, que viene precisa en este momento. San Francisco de Asís nos da esta oración no como para los católicos, sino abierta a todo el universo, digamos, porque es una oración totalmente amplia, ¿no? No nos limita a ningún acto, digamos, camino religioso en especial. Entonces, quienes puedan unirse, por favor, los invito. Dice así: Señor, hazme un instrumento de tu paz, que donde haya odio yo siembre amor, que donde haya injuria yo ponga el perdón, que donde haya duda yo ponga la fe, donde haya desesperación ponga esperanza, donde haya oscuridad ponga la luz, y donde haya tristeza yo ponga la alegría. Oh Divino Maestro, concédeme que yo no busque tanto ser consolado como consolar, que no busque tanto ser comprendido como comprender, y que no busque tanto ser amado como amar, puesto que es dando que recibimos, es perdonando que somos perdonados, y es muriendo que reconocemos y renacemos a la vida eterna. Amén. Bien, ojalá pudiéramos hacer ese paso nosotros, ¿no? Poner siempre amor, poner paz, poner esperanza, poner luz en los lugares donde la vida nos coloque. Yo quiero también hoy día, como les decía, refiriéndome a lo que estamos viviendo dentro de la Semana Santa, a poner más énfasis en lo que se relaciona con la resurrección, con la Pascua, más que con la muerte, porque la muerte, ya lo hemos dicho muchísimas veces, la muerte no existe, y Jesús precisamente viene para demostrar que la muerte no existe, y por eso se habla de la resurrección. No es simplemente porque hablamos de la muerte física, ¿no? A ella nos referimos. Esa muerte es simplemente una parte de lo que conocemos en la parte corporal, pero la muerte a nivel de espíritu, de esencia divina que somos, no hay muerte, somos eternos, de modo que allí es donde debemos enfocar nuestra atención. Mucha gente todavía sigue reviviendo el dolor, el sacrificio, la culpa de que Jesús vino a perdonar los pecados, a sacrificarse por nosotros. Seguimos enfatizando la culpabilidad. Y lo que Jesús quería más bien es enfatizar que todos permanecemos vivos y que cuando el cuerpo físico desaparece, el espíritu vuelve a su fuente y no hay muerte. Entonces, basándonos en esto, también pongamos atención en lo que la palabra Pascua representa. Recibí un mensaje muy bonito que lo quiero compartir con ustedes porque aclara esto, ¿verdad? Dice, la palabra Pascua, que en latín se pronuncia Pascae y en hebreo Pesa, significa paso. Es el caso de los judíos. Ellos representan el cruce del Mar Rojo, es decir, el paso de la esclavitud hacia la libertad. Para los católicos se conmemora, en cambio, la resurrección de Cristo, es decir, el paso de la muerte hacia la vida eterna. Incluso para los ateos significa la supremacía del espíritu por sobre la materia, lo que les decía, ¿no? Es la parte esencial, la parte espiritual que no muere. Y por eso en estas Pascuas, dice este mensaje hermoso, por eso en estas Pascuas deseo de todo corazón que nos animemos y demos ese paso, el que nos haga pasar de la resignación a la acción, que nos haga pasar de la indiferencia a la solidaridad, de la queja a la búsqueda de soluciones, de la desconfianza al abrazo sincero, que pasemos del miedo al coraje de volver a apostar todo por amor, que pasemos de recoger sin vergüenza los trozos de sueños rotos y volver a empezar,
que pasemos de la autosuficiencia al compartir el fracaso y los éxitos, que pasemos de hacer las paces con nuestro pasado para que no arruine nuestro presente, y de saber que de nada sirve ser luz si no podemos iluminar el camino de alguien. Felices Pascuas. Para mí esto es hermoso porque en realidad habla del aspecto mismo de lo que significa la Pascua, pasar de ese estado de dormidos que permanecemos solamente enfocados en la parte material, en la parte externa, en el entorno, en el bullicio, en los miedos, las angustias, todo esto, en lugar de enfocarnos en la parte interna de lo que realmente somos, donde mora el amor, la comprensión, la bondad, la fraternidad. A eso se refiere. Y también me gustaría hablar algo sobre lo que nos dice Paramahansa Yogananda, un yogi que vivió en el año 1893 hasta 1952. Era un yogi, un gurú hinduista, y nos dice en su famoso libro La Segunda Venida de Cristo, dice y explica esto: la resurrección significa que el Espíritu Universal presente en toda la creación en forma de conciencia crística está resurgiendo constantemente, es decir, despierto, se manifiesta de cada momento. Esto es lo que está sucediendo, ¿no? Que estamos despertando la conciencia crística, estamos entendiendo lo que realmente somos. La humanidad ha ido evolucionando y va despertando progresivamente. Cada vez se acepta mucho más la presencia y la esencia que somos, no la presencia, sino la esencia que somos. Cada vez se va reconociendo más. Cuando erradicamos la ignorancia, cuando comenzamos a tener pensamientos nobles, es ese Cristo el que resucita dentro de nosotros. Es esa conciencia crística manifestada, claro, plenamente en Jesús. Jesús era un hombre con una conciencia crística elevadísima, presente ya en él. Y eso es lo que nosotros queremos. Es lo que Jesús viene a proponernos, que despertemos todos. Entonces, erradicar la ignorancia, erradicar esos pensamientos negativos y poner más bien pensamientos nobles. Despertar en nuestro interior, porque el Espíritu está, con mayúsculas, el Espíritu está en cada uno de nosotros. Lo que sucede es que no permitimos que se manifieste, no permitimos que salga a la luz. Entonces, no es preciso que el hombre muera para que el Espíritu resucite. Esto también hay que aclararlo mucho. Cuando decimos que resucite el Espíritu, lo que estamos diciendo es que se manifieste. Porque la persona que revela su espíritu es amorosa, es compasiva, es bondadosa, es generosa, es fraterna. Pero cuando no manifiesta su espíritu, lo que reina es el egoísmo, la envidia, el odio, el resentimiento, los celos. Todo eso surge cuando el espíritu no es manifestado, sino la personalidad, el ego, la parte material y mental pura. Entonces, no necesitamos morir para que nuestro espíritu se manifieste. La resurrección física de Cristo fue solo una parte de la lección de vida que Él dio. Y cada vez que nosotros dejamos a un lado esas emociones negativas, esos sentimientos negativos, esa debilidad, y nos sentimos felices porque somos buenos, lo que está resucitando en nosotros es ese espíritu crístico. Es Cristo que resucita en nosotros. Entonces podemos traer la conciencia crística en cualquier momento, en este momento. No debemos esperar a morir para que nuestro espíritu quede libre. Permitamos esta semana que se dedica a recordar todo el sacrificio de Jesús y la resurrección, debería permitirnos reflexionar profundamente sobre lo que hemos vivido, por qué sufrimos, por qué adolecemos de tantos problemas, para qué esto nos sirve, para qué nos sirve, qué sentido tiene.
Entonces, lo que debemos más bien prestar atención es que resucitemos esa calma que se haya sepultada en los miedos, en la incertidumbre, en la inquietud. Resucitemos la sabiduría que hay en nosotros, porque esta permanece oculta bajo esa ignorancia que tan cómodamente estamos acostumbrados. Hay mucha gente que dice, es que me da pereza leer, es que me da pereza hacer lo otro, prefiero ver una película, no me importa el tema que sea. Es porque preferimos mantenernos en la ignorancia, porque una palabra que contenga un mensaje profundo puede mover el piso de cada uno de nosotros. Entonces resucitemos al amor, el amor que está enterrado ahí bajo el egoísmo que nos atrapa y en esos apegos humanos. Y para encontrar al verdadero Cristo necesitamos expandir nuestra conciencia como lo hizo Jesús. Y la manera física de practicar las enseñanzas de Jesús el Cristo supone tratar a todas las personas como hijos de Dios, como hijos de un mismo Padre. Fíjense hasta dónde llega esta situación. Es necesario que nosotros pongamos más y más atención a esta parte del mensaje que nos trae la Semana Santa. Yo leía también una parte de una enseñanza del doctor de la Ferrier, el fundador de la Gran Fraternidad Universal, que él comentaba y aclaraba en uno de sus libros, porque él tiene muchísimos libros escritos, en uno de ellos Los Grandes Mensajes, que es realmente maravilloso ver cómo en el año de 1947-48 ya se hablaba de estos temas, pero estaba restringido todavía. Recién se estaba abriendo, como digamos, la conciencia a la nueva era, la era del Aquarius. Y él dice, hay tanta confusión en la traducción de los evangelios que cuando Jesús estaba en la cruz, hay una frase que según hasta hoy día se la refiere como que Jesús estaba dudando de su misión aquí en la tierra, de su propósito haber venido aquí en la tierra, cuando exclama, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y según las investigaciones que hace el doctor de la Ferrier en el conocimiento de los idiomas del griego, el hebreo, el arameo y todo, él dice, esa no fue la expresión de Jesús. Jesús no podía haber dicho si era un ser humano que había desarrollado la conciencia crística elevadísima. Él no se estaba lamentando ni queriendo abandonar su misión, porque eso manifestaría una duda, un miedo, un temor. ¿Por qué me has abandonado? No. La traducción exacta, según el doctor de la Ferrier, es, Padre mío, ¿cómo me has glorificado? Miren qué diferencia tan grande. No es lo mismo decir, ¿por qué me has abandonado? Como diciendo, ¿por qué me has abandonado en estos momentos? ¿Por qué no me das seguridad? ¿Por qué no me das confianza? ¿Me pones la duda? ¿Me estás abandonando? No. Él lo que estaba manifestando es, Padre, ¿cómo me has glorificado? Es decir, ¿cómo has permitido que se manifieste tu gloria, tu esplendor, tu magnificencia a través de mí? Eso suena muy diferente y es lo que pretendemos y deberíamos pretender ahora todos los seres humanos, despertar ese potencial divino enorme que está dentro de nosotros y que debido justamente a la comodidad nuestra, preferimos continuar quejándonos, lamentándonos de que el sufrimiento está en todas partes, que la humanidad cada vez en lugar de mejorar va hundiéndose. Es un error. Tenemos que comenzar ya a poner atención muchísimo a que cada uno de nosotros, y esto lo he repetido tantísimas veces, que cada uno de nosotros tiene que reconocer que es responsable de lo que vive. Ya basta de seguir lamentándonos. El lamento no nos conduce a ningún lugar seguro. Simplemente nos deja en el mismo lugar como víctimas, esperando que alguien tienda nuestra mano, nos tome de la mano para sacarnos del fango. Y mientras sigamos así,
pues consideraremos que no somos capaces de nada. Descuidamos, ignoramos y seguimos dormidos sin despertar la conciencia, porque esa es la verdadera resurrección, despertar la conciencia de lo que realmente somos. Y si estamos aquí en este mundo, no es para venir a sufrir, es para despertar la conciencia y acabar con el dolor. Comenzar a entender que dentro de nosotros está todo el potencial que necesitamos para ser felices, para tener paz, para tener salud. Y que hemos venido para ello. Tenemos un plan, un contrato sagrado bien determinado, que lo conocemos como almas antes de llegar a este plano. Y que es nuestra obligación el recordarlo, el reconocerlo, el entenderlo, para poder vivir en paz, para cumplir la misión que hemos traído. Cada uno tiene su misión bien puesta. No podemos por eso señalar a nadie porque no hace lo que nosotros hacemos. No podemos a nadie, y sin embargo es lo que más hacemos: observar al otro, señalar al otro, juzgar al otro. ¿Por qué se viste así? ¿Por qué se peina así? ¿Por qué habla así? ¿Por qué no come esto? ¿Por qué come lo de allá? ¿Por qué critica? ¿Por qué señala? Estamos atentos, pero no nos observamos a nosotros mismos. Y mientras no nos observemos, no podremos hacer los cambios que necesitamos. En eso se basa el resucitar. Resucitar a una nueva vida, a una vida de conciencia. ¿Por qué actúo así? ¿Qué hay en mi interior? ¿Qué es lo que tengo que modificar yo? No lo que tiene que modificar el vecino. ¿Qué es lo que tengo que trabajar yo? ¿En qué áreas estoy fallando? ¿En qué áreas tengo fortalezas para utilizarlas para el bien de la humanidad, para el servicio? Porque esa es la clave. Hemos venido también a compartir cada uno nuestros dones, nuestras capacidades. Bien, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa, volveremos inmediatamente para continuar con su programa Salud desde el Alma, aquí en Teleradio, en su frecuencia 1350, amplitud modulada. Amigos y amigas, con su programa Salud desde el Alma, aquí en Teleradio, y vamos pues tenemos como invitado especial este día al señor Giovanni Baque Rivera. Él es licenciado en Ciencias de la Educación, tiene maestría en Dirección y Planificación de Turismo, trabajó como profesor de primaria y secundaria por 23 años y trabaja en el sector turístico desde hace 16 años. Hace 4 años aperturó su agencia de viajes y turismo Mágico Mundo Travel, donde organiza viajes por el Ecuador y el mundo entero. Así que le damos la bienvenida a Giovanni Baque. Bienvenido. Vamos a conversar un momento porque me parece por demás importante la profesión que ha elegido, el trabajo que hace, y bueno, para que nos entusiasme más todavía a continuar por ese camino, ¿no? Bienvenido. Gracias. Cuéntenos. Por la invitación. Bueno, aquí estamos para conversar sobre el turismo y su importancia. Ajá, eso quiero que nos hable más. ¿Cómo entusiasmarnos? ¿Por qué? ¿Qué ventajas tiene el turismo? Bueno, como en la presentación me desempeñaba como maestro, ¿no? Ya. Estaba relacionado con los estudiantes, mis compañeros maestros, y entre esa forma de salir de lo que es la rutina del trabajo, se me dio la idea de organizar un viaje con los maestros, con mis compañeros. Ah, ya. Esa fue el inicio, cómo empezó esta aventura del turismo, Qué ¿no? bueno. Y bueno, no Resultó fue exitoso. tan bueno el primer viaje, que resultó toda una experiencia, y vi la forma de cómo los maestros, mis compañeros, se sintieron tan motivados, conocer el país, relacionarse y entrar en contacto con la naturaleza, porque fue un paseo que lo hice, el primer viaje que lo hice fue a la ruta de los lagos, la ruta de Imbabura hasta Ipiales, Colombia, nos fuimos. Y bueno, esa ruta es una ruta muy hermosa, donde uno entra en contacto con la naturaleza, el bosque de eucaliptos en la comunidad de Chachimbiro. Bueno, nos fuimos a Chachimbiro, estuvimos en Peguche, las lagunas de Cuicocha, y todos estos lugares
que fascinantes, parecen, ¿no? sí, parecen mágicos, que nos alejan un poco de esa rutina y bueno, entramos a esa parte de contacto directo con la naturaleza. Y aparte de eso, ir en grupo también, Sí, ¿no? O ese sea, mismo- fomentar la fraternidad, la amistad. Sí, eso es lo más importante de hacer los viajes organizados. Que las personas comiencen a relacionarse. De hecho, tengo clientes de los primeros años que iniciamos en esto del turismo y que a través de ese viaje se conocieron, se hicieron amigos y todavía siguen comunicándose, cosa que a veces yo lanzo una propuesta. Una cliente me dice, ¿qué viaje estoy organizando? ¿Qué viaje está organizando Giovanni? Yo le digo, estoy organizando tanto y tal viaje, es decir, estoy yéndome a Baños y comienza la cadena entre ellos. Entonces ya no necesito otro tipo de promoción, sino que las propias pasajeras, los propios clientes se encargan de llenar el cupo. Qué bueno. Aparte de la distracción, ¿qué otras ventajas, qué otras cosas nos brinda? ¿Por qué es tan importante para usted el viaje? ¿Qué es lo que nos brinda? Ya, le decía, las personas tienen su trabajo, donde la rutina le llevan al estrés y a veces necesitan un escape. Necesitan salirse de esa situación que los tiene rutinario, ¿no? De problemas, conflictos y tantas situaciones que se dan tanto en el trabajo como en el hogar. Y en el momento de que comienza un viaje, se desconectan de eso. Se desconectan y comienzan a vivir el momento, ¿no? Cada momento, desde el hecho de ir en el bus, ya se van haciendo actividades que como le digo, los desconectan a cada uno de ellos, ¿no? Y comenzamos a vivir una experiencia diferente. O sea, por lo que acaba de decir es benéfico para la salud, porque el mantener una rutina diaria y no salir de ese círculo, en realidad lleva al cansancio, al hastío, a la depresión, a la angustia, a todo. Y de pronto verse en otro ambiente con personas que tienen también el interés de vivir momentos en la naturaleza, qué hermoso. Ahora, yo veo que hacen viajes dentro de aquí de Ecuador y me parece que los ecuatorianos, ¿qué tan frecuentemente? La pregunta es mejor así. ¿Es frecuente que los ecuatorianos busquen hacer viajes dentro de nuestro país? En los últimos años estamos viendo ese interés del ecuatoriano, sí, y de hecho yo lo motivo. Nuestro propósito es eso, no hay una forma o una mejor forma de aprender a querer al país que conociéndolo. En el momento que nosotros conocemos y vemos y comenzamos a valorar lo que tenemos, muy difícilmente pueden irse a cualquier otro destino del mundo. Pero en el momento que se encuentran en ese otro destino, van a ver y van a comparar que nuestro Ecuador es inigualable. ¿Ya? O sea que poco a poco se está despertando ese deseo de conocer nuestro país. El deseo de conocer. Inclusive nosotros tenemos programas que, bueno, a través de la ley de educación ahora se ha incorporado el hecho de que los estudiantes, con los maestros puedan trabajar con los estudiantes, salir con los estudiantes a lugares turísticos para que aprendan a conocer a su país, conozcan su historia, la cultura. Entonces eso lo estamos, nosotros también tenemos planes dirigidos hacia los estudiantes con el fin de la enseñanza en el propio terreno. Nos vamos a un parque nacional, no es lo mismo hablar sobre un parque nacional del libro a llevarlo a la práctica, que conozca el hábitat, que conozcan qué especies se desarrollan dentro de ese medio, qué comunidades y cuál es la vida de esa comunidad dentro del parque nacional. Claro, entonces, viviendo, esas son experiencias muy diferentes y vivencias que, bueno, nosotros las hemos comenzado
tuvieron un tiempo porque hubieron ciertas prohibiciones de que no permitían salir a los estudiantes, pero este año queremos seguir con... Sí. Que se acerquen. Ah, ya. Entonces sí, a mí me parece fascinante esto porque, mire, yo conozco a personas que viajan mucho, pero al exterior, y le digo, ¿y conoces tal parte? ¿Conoces? No, dice, la verdad que no, no sé por qué me he descuidado de esto. Yo pienso que tal vez es falta de promoción, falta de publicidad de esos lugares preciosos que tenemos aquí en nuestro país y que nos dejamos más bien embelezar por lo que nos pintan en otros lugares, ¿no? Y no es que esté mal, a mí también me gusta viajar fuera del país, pero ¿por qué no conocer primero nuestro país? Con tantos lugares como acaba de mencionar, hermosísimos, que nos enseñan hasta las diversas culturas que tenemos, claro, que son totalmente ignoradas por nosotros. Sí, desconocemos mucho de lo que es el Ecuador y lo que tenemos. Definitivamente nuestro país es un país muy rico, muy diverso y que vale la pena en cada momento difundir lo que tenemos. Bueno, eso ha sido una falla que ahora se lo está Ahora sí mejorando. se ve que hay más atención, más a esto, atención, ¿no? a la promoción de lo que es el Ecuador y de lo que tiene en el Ecuador y lo que tenemos los ecuatorianos. Cada provincia, cuando me preguntan a mí, bueno, ¿qué provincia te gusta más? Yo le digo, todas las provincias tienen sus particularidades, todas las provincias tienen sus encantos, sus paisajes, hasta su comida, su cultura, su gente. Es increíble verdaderamente el Ecuador. Con su agencia de viajes que tiene, ¿a dónde la gente busca más visitar? ¿A la costa, a la sierra? ¿A dónde ve usted la mayor bueno, elección? al costeño le gusta viajar mucho a la sierra. ¿Ah, sí? Sí, le gusta viajar mucho a la sierra para cambiar del clima, ¿no? Entonces, generalmente las playas lo hacen más en familia, ¿no? Pero ya en un recorrido hacia la sierra, donde hay que viajar algunas horas, entonces sí le interesa o le gusta viajar en tours. Ah, ya. Y en cambio los de la sierra buscan Bueno, la playa. lo de la sierra también viajan. Hay bastante, los últimos años, las asociaciones de jubilados, entonces viajan por todo el país. Tanto bueno. Los jubilados de la sierra como los jubilados de acá de la costa viajan mucho dentro del país. Se organizan y comienzan entre ellos a armar su grupo y a recorrer el país. Eso es hermoso, ¿no? Es hermoso ver que ya, bueno, si no lo pudieron hacer en la juventud, ahora que ya no trabajan y tienen sus recursos, de todas maneras hay una independencia económica y una posibilidad de hacerlo, ¿no? De parte de ellos. Tiempo y economía. Qué bien, qué bien. Ahora, ¿hay alguna época en que la gente viaja más en nuestro país? Bueno, en esta época de vacaciones de la costa viajan mucho. Ahí se dan muchos viajes con estudiantes, con maestros y la familia que se organizan para que todos estén libres de vacaciones y poder salir. Sí. Y al exterior hay mucha gente que sale. Bueno, hay destino concreto para esta época que se mueve mucho, el caso de Miami, el caso de Orlando por el asunto de los parques. Y ya a una edad ya mayor, Nueva York también se mueve. En la parte del sur se está moviendo mucho Chile, Argentina, Brasil. En el caso nuestro, bueno, que hacemos los tours organizados y qué bien. Salen muchos, principalmente le digo los jubilados. ¿Qué recomendaciones usted hace a las personas que van a viajar? ¿Cuáles son los puntos importantísimos que debe tener en cuenta una persona para viajar? Bueno, principalmente siempre yo les recomiendo de que se hagan un chequeo médico fundamental, si que tengan ya personas mayores, que ya el médico le autorice
viajar para que no haya ningún inconveniente. De hecho, también viajar con un seguro médico, que es importante para por la salud y el costo de la salud afuera, ¿no? Entonces todo eso es importante, y de ahí documentación básica, lo que se requiere para viajar, el pasaporte y las visas para los países que la requieren. Claro, cuando van por fuera, pero cuando van aquí dentro... Y dentro del país también siempre el asunto, si van a viajar a la sierra, tiene que haber un chequeo previo de que esté bien de la presión, que no tenga complicaciones con esto de la presión. Y bueno, también nosotros tenemos un seguro dentro del programa que les cubre los días para cualquier situación. Qué bien. ¿No ha tenido usted nunca problemas con la alimentación de las personas que viajan en los tours? Bueno, a veces hay personas que tienen ya su dieta y procuramos que se repite esa dieta, ¿no? Claro. Buscando. Y de ahí con mayor, casi no. Qué bien. Bueno, yo pienso que algún mensaje importante que usted quisiera dar a nuestros amigos, estimular el gusto por viajar, salir y conocer el Ecuador o salir fuera. ¿Qué les podría decir a nuestros amigos? Bueno, sí, gracias. Primero hacerle una invitación muy cordial, y principalmente de que esta vida hay que disfrutarla. Y una forma muy hermosa de hacerlo, de poder gozar de la vida, es precisamente viajar. Viajen dentro o fuera del país, pero viajen, no se queden en su casa. Es la forma de renovarse, de disfrutar el momento. Y lógicamente en el momento que inicia uno toma la decisión de viajar, predipóngase a pasarla bien. Qué bueno. Es la predisposición de pasarla bien y vivir cada momento de ese recorrido, cada información que da el guía, tratar de asimilarla, y bueno, la belleza y la naturaleza que tenemos, disfrutarla al máximo. Disfrutarla al máximo. Yo quiero dar a los amigos, amigas que nos escuchan, el teléfono de Giovanni Vázquez y de la agencia de viajes Mágico Mundo Travel, para que puedan conectarse cuando quieran hacer su turismo de alguna parte del país o fuera de él, que tengan una buena orientación, porque se requiere muchos aspectos en el trabajo que hacen ustedes, ¿no? El teléfono es el siguiente: 605-3902. Repito, 605-3902. Es el teléfono de la agencia de viajes Mágico Mundo Travel. Bien, muchísimas gracias Giovanni Vázquez por su presencia en el programa. La verdad que para mí es muy grato haberlo tenido, porque estimula y contagia ese gusto por el viaje, la naturaleza, y conocer tanto a otras culturas como otros paisajes, otros ambientes. Muchísimas gracias. ¿Sí? Gracias a ustedes. Amigos, sí, volvemos inmediatamente. Nuevamente con ustedes recuerden amigos que hemos estado comentando mucho sobre la conexión importantísima y real que existe entre el cuerpo y la mente, y vamos a ver entonces por qué tenemos que tener presente esto. La mayoría de los problemas físicos son psicosomáticos. En la actualidad ya se conoce a ciencia cierta esta situación, porque el cuerpo y la mente no son dos cosas separadas. La mente es la parte interior, digamos, del cuerpo, en cambio el cuerpo es la parte exterior de la mente. Y cualquier cosa que puede empezar en el cuerpo penetra en la mente. O sea, supongamos, una persona tiene un accidente, tropieza, se da un golpe tremendo en la rodilla. ¿Cómo se siente inmediatamente? Aparte del dolor se siente impotente, incapaz de moverse, angustiado, con miedo, no sabe qué pasó. Entonces, lo que sucede en el cuerpo va a penetrar en la mente, y lo que empieza en la mente, por ejemplo, un temor de que ha oído en noticias de que va a haber un terremoto.
un tsunami, un maremoto, va a haber algo así. ¿Cómo se siente? Es algo que le viene, una noticia exterior que llega a su mente. La persona, y hay algunas mucho más que otras, que se angustian y comienzan a temblar, se desmayan, se agitan, se les sube la presión. O sea, fíjense, algo externo ya afectó al cuerpo físico. Taquicardia, hipertensión o hipotensión, sudoración, agitación. O sea, las dos partes que llamamos nosotros mente y cuerpo están siempre unidas y se interactúan muchísimo. Y no hay una división, no hay un comportamiento separado. Por lo tanto, todos los problemas tienen dos caras y pueden ser detenidos a través de la mente o a través del cuerpo. Por ejemplo, si una persona está con un golpe, con una herida, con una situación corporal, física, dolor, lesión, lo que sea, puede tranquilizar a su mente diciendo, bueno, esto lo voy a resolver, voy a buscar quien me ayude y sigo adelante. O sea, puede tranquilizarse, relajarse. Y lo mismo sucede con una persona que tiene una preocupación y dice, no tengo por qué preocuparme hasta que no suceda esto, así es que me voy a relajar para que mi cuerpo no sufra las consecuencias. Entonces, antes creíamos que las angustias y esto no tenían su fundamento, y aún algunas personas en estos momentos lo piensan así. Dicen, no sé por qué soy nerviosa, no sé por qué tengo miedo, no sé por qué me pongo así. Entonces, cuando entendemos que siempre hay una causa, siempre ha habido un problema previo para que nosotros alteremos la función de nuestro cuerpo o de nuestra mente. Todos los problemas se manifiestan en el cuerpo, absolutamente todos. Ahora sí, ya los fisiólogos, los neurólogos, los sociólogos, los psicólogos, todos se han unido, los endocrinólogos, para estudiar cómo reacciona nuestra mente en determinados momentos. Y ya no tratan el cuerpo solo separado, sino que comienzan a poner atención en las áreas mentales y psicológicas. Entonces, a medida que la humanidad va entendiendo cómo funciona esto, se va dando cuenta que hay que poner atención a las dos áreas. Ahora, el propósito que debemos tener los médicos es abordar la salud del paciente desde los dos ángulos, de forma simultánea, no solamente enfocarnos en dónde hay dolor, dónde hay inflamación, dónde hay, digamos, calor, todo eso. No, los médicos deberíamos abrir nuestro corazón y nuestra mente a lo que está viviendo el ser humano. Eso es lo que ahora se busca a través de la medicina holística, que averigüemos al enfermo. Lamentablemente, por razones de tiempo, de espacio, en las consultas que se hacen a nivel de hospitales, a nivel de centros de salud, donde el médico dispone apenas de 15 minutos para averiguar qué le pasa, dónde está el dolor, y para poderle llenar una serie de papeles que tiene que llenar, y luego para recetarle, para prescribirle, no tiene tiempo de averiguar nada. Y muchas personas me han dicho, pero si ni siquiera me examinaron, solamente me preguntaron el nombre, qué problema tenía, y se dedicaron a escribir una receta, porque llenaban y llenaban papeles, y me dijeron, tome esto hasta que usted pueda conseguir un especialista. No le puedo recetar nada más que antiinflamatorios y analgésicos. ¿Cómo puede una persona recuperar la salud de esa manera, si es tratado de esa manera? No va a poder, no va a recuperar. Lo que va a pasar es que el problema se va a hacer crónico, porque lo único que está haciendo es bajar la fiebre, quitar el dolor. Recordemos entonces que nuestra mente y nuestro cuerpo no son dos entidades. Tengámoslo siempre presente. Todo lo que sucede en nuestro cuerpo ha surgido primero en nuestra mente. Tenemos que entonces tener mucho cuidado con lo que permitimos
que entre en nuestra mente. Eso es lo que más atención debemos tener. Si hay un susto, si hay un disgusto, si hay un asalto, si hay una traición, lo que sea que la vida nos presente, tomemos conciencia de ello para no dejarnos arrastrar por las consecuencias. Tenemos una llamada. Buenos días, adelante. Aló, doctora, buenos días. ¿Cómo está, amiga? Usted acaba de decir no hay nada más alejado de la verdad. Ahora, y yo digo por la gente que se queja, dice que, por ejemplo, es que ahora los médicos, pero si solamente le miran, no se sepa para que le miren, nada. No para, él no dice a ver dónde le duele y lo oculta. Entonces yo no sé qué, cómo es que, y eso lo voy a decir en lo particular y a los dispensarios, lo que sea que hacen. Para eso no lo voy a ningún lado. Como usted cuando tiene la naturaleza. Yo no sé, ¿por qué será que hacen eso, doctor? Esa es mi pregunta, gracias. Sí, mire, la razón por la que se hace eso es por la falta de tiempo. En los dispensarios está ya determinado que el médico debe trabajar tantas horas y que debe ver tal número de pacientes. Y si no cumplen con ese requisito, pues no están haciendo su labor y no se les cancela lo que conviene. Es por eso, lamentablemente así sucede y no podemos nosotros hacer nada. Ahora, en la consulta privada sí se ve una mayor deseo de atender al paciente con un poquito más de apertura y sobre todo de atención. La atención, porque nosotros debemos tener en cuenta, amigos, que cuando un enfermo busca a un médico no es para irlo a saludar y a hacer una visita a un amigo, no. Va porque tiene un problema y está pidiendo ayuda. Y si tiene un problema que nosotros podemos resolverle o apoyarle o orientarle cuál es el camino que tiene que seguir, debemos poner mucha atención, escucharle atentamente lo que está diciendo y no quedarnos solamente en preguntar qué le duele, sino dónde está, cómo está la relación con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos, con sus compañeros de trabajo. ¿Está a gusto en su trabajo? ¿Qué está viviendo en esos momentos? He tenido muchos pacientes en estos días que van con problemas severos porque han sido traicionados, engañados, sus hijos están en las drogas, sus padres han fallecido, su pareja ha fallecido. Muchos problemas de esta naturaleza que después de un mes, 2 meses, se desencadena en un cuadro, en una patología, en una enfermedad física, que ellos no creían que estaba conectada con su sufrimiento. El asunto vuelve al punto de partida que hemos estado comentando hoy día. Nuestra mente y nuestro cuerpo están unidos. Y lo que sí debemos recordar una vez más es que el cuerpo puede enfermarse cuando la mente no sabe, no está dirigida por nuestra esencia. La mente no es nuestra esencia. Es como, digamos, el que maneja el coche. Alguna vez también les hice esta referencia, ¿no? Que nuestro ser humano es ni más ni menos como un coche que representa el cuerpo físico. Un caballo, para hablar de un carruaje antiguo, el caballo son nuestras emociones y depende de cómo están nuestras emociones, el caballo lo llevará como se le antoje, desbocado o lento. Pero la mente es la que guía a esa emoción. Si la mente está descontrolada, no puede manejar las emociones. Si la mente está equilibrada, va a llevar con gusto a las emociones, las va a saber manejar bien. Pero más allá de la mente, de las emociones y del cuerpo está nuestra esencia, nuestro verdadero ser, que es el amo. Él es el que debe decidir qué es lo que yo quiero pensar para no desbocar mis emociones. Si yo pienso cosas positivas, mi mente y mis emociones van a ser como consecuencia apropiadas, positivas, alegres, bondadosas. Pero si en mi mente solo guardo deseos de venganza, celos, envidias, resentimientos, odios, ¿cómo voy a tener mis emociones? Van a ser muy dolorosas y mi cuerpo lo va a revelar. Entonces, lo primero que tenemos que poner atención es qué es lo que yo estoy pensando,
qué miedos tengo y buscar dónde se originaron. Por eso yo siempre les pregunto cuando me buscan a consultar algo, le digo, ¿qué pasó en su infancia? ¿Cómo fue su infancia? Pregúntele a su mamá cómo fue su embarazo. ¿Qué pasaba? ¿Qué vivió mamá cuando estaba usted en el vientre de ella? ¿Cómo lo vivió ella? ¿Era feliz? ¿O estaba triste? ¿Estaba abandonada? ¿Estaba enferma? ¿Tenía miedo? ¿Qué hubo? Cuando la persona comienza a averiguar esto, se da cuenta de que hubieron situaciones muy fuertes y dice, ahora entiendo por qué. ¿Por qué vivo esto? Ahora entiendo por qué esa tristeza. Porque muchos dicen, sí, siempre lloro de la nada. Me deprimo fácilmente, pero no entiendo por qué. Y cuando se les hace esta pregunta y van a averiguar a papá, a mamá, encuentran, sí, ahora entiendo por qué. Mi madre tuvo mucho miedo de perderme porque tuvo un aborto antes que yo. Y tenía mucho miedo de que esto sucediera también en este embarazo cuando yo estaba en su pancita. No se movía, no hacía nada. El miedo era grande. Entonces hay una razón, no es por gusto. Bien, entonces entendamos esto y vamos ahora sí a despedirnos, amigos y amigas, porque ya es el tiempo y yo lo que quiero desearles es que este fin de semana sea muy bien utilizado, vivido, reflexionando mucho en todo lo que podemos los seres humanos hacer por nuestra vida, por nuestra salud, por nuestra paz. De cada uno de nosotros depende cómo lo vivamos. Es verdad que hay situaciones externas que nos afectan mucho, pero depende de cómo estemos preparados, entendiendo que lo que ponemos en la mente es lo que vamos a atraer. Entonces les deseo un buen fin de semana, unas felices Pascuas de Resurrección, como se llaman en nuestro mundo cristiano, y que Dios los bendiga, que nos bendiga a todos los ecuatorianos.